Una mujer blanca racista abofetea a un hombre negro sin ningún motivo y se sorprende cuando él le devuelve la bofetada. David Carter entró en el estacionamiento de la tienda de comestibles y observó las filas en busca de un espacio libre poco común. Era una tarde soleada de sábado de 2005 y el estacionamiento estaba lleno de actividad, autos que entraban y salían, compradores que se apresuraban a terminar sus recados. Mientras David conducía por uno de los carriles, sus ojos se posaron en un espacio libre cerca de la entrada, un hallazgo codiciado en un día tan ajetreado. Con cuidado, metió su auto en el espacio, asegurándose de estacionar prolijamente entre las filas. Justo cuando salía, el chirrido agudo de los neumáticos atrajo su atención. Un todoterreno verde oscuro se detuvo de repente junto a él y la conductora bajó la ventanilla con visible furia. Su rostro, tenso por la ira, se contrajo aún más mientras señalaba con un dedo acusador. «Oye, ese era mi lugar», gritó. David parpadeó, sorprendido por su hostilidad. «¿Perdón?», preguntó, con un tono tranquilo pero desconcertado. La mujer cerró la puerta de golpe y marchó hacia él, con movimientos espasmódicos por la rabia. Estaba esperando ese espacio. Espetó, acercándose incómodamente. Tenía la señal encendida, deberías haberlo visto. David miró a su alrededor, confundido. No había notado ningún coche esperando cuando aparcó, el carril estaba despejado. Manteniendo la voz firme, respondió, no me había dado cuenta. El lugar parecía libre cuando entré. Su expresión se endureció, cruzó los brazos a la defensiva mientras lo miraba fijamente. Por supuesto, no te diste cuenta. La gente como tú nunca lo hace, ¿verdad? Las palabras le dolieron más de lo debido. A David se le encogió el pecho al reconocer el tono familiar que había detrás de ellas. Ya se había encontrado con eso antes, el brusco cambio de la frustración a algo mucho más feo. Respiró hondo y trató de calmar la situación. Lo siento si estabas esperando, pero no fue intencional. Es solo un lugar para estacionar. No me vengas con eso, espetó, alzando la voz. Estoy harta de la gente como tú, que piensa que puede hacer lo que quiera. Sois todos iguales, creídos, irrespetuosos y sin respetar las normas. David apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. Señora, solo estoy aquí para comprar comida. No quiero problemas. ¿Problemas? Siseó ella, acercándose y señalando con el dedo su pecho. Eres un problema. La gente como tú viene a los barrios agradables y lo arruina todo. Apuesto a que ni siquiera vives por aquí, ¿verdad? Sus palabras le dolieron, pero David se mantuvo firme. El lugar donde vivo no tiene nada que ver con esto, dijo con calma. Claro que sí. Gritó, temblando de rabia. Esto es lo que pasa cuando dejan que los de tu especie se instalen aquí. ¿Crees que puedes tomar lo que quieras? David miró a su alrededor y se dio cuenta de que había un pequeño grupo de curiosos que lo observaban sutilmente. Tenía que terminar con esto antes de que se saliera de control. Esto no vale la pena, dijo, volviéndose hacia la tienda. Estás molesto por un lugar para estacionar, pero no voy a discutir. Antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, ella se abalanzó hacia adelante y lo empujó con fuerza. Él tropezó, pero logró contenerse, con el corazón palpitando con fuerza mientras se giraba para mirarla. ¿Qué diablos te pasa?, le espetó, mientras se le agotaba la paciencia. No puedes ponerme las manos encima. La mujer, a la que David ahora llamaba mentalmente Linda, se mantuvo firme, con el pecho agitado por la rabia. Oh, haré lo que quiera, se burló. ¿Crees que puedes alejarte de mí sin más? Aún no he terminado contigo. David dio un paso atrás y pensó en los posibles resultados. Sabía cómo se desarrollaban a menudo situaciones como esta. Un hombre negro que se defendía podía ser visto fácilmente como el agresor. Aléjate, le advirtió en voz baja. Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas.
Su mueca de desprecio se hizo más profunda y frunció el labio. No me digas qué hacer, muchacho, espetó. La palabra quedó en el aire, cargada de veneno. David apretó los puños con más fuerza y se clavó las uñas en las palmas. Ya no se trataba de un lugar para estacionar, sino de poder, su creencia de que podía decir y hacer lo que quisiera sin consecuencias. Cada fibra de su cuerpo gritaba que se alejara, pero la tensión se negaba a liberarse. Si te gusta esta historia y quieres ver más, suscríbete. Gracias. El peso de sus palabras, el empujón, todo bullía bajo la superficie y, sin previo aviso, Linda atacó. Su mano se balanceó en el aire, rápida y brusca, y golpeó la cara de David con una bofetada tan fuerte que pareció resonar en todo el estacionamiento. La fuerza de la bofetada hizo que su cabeza se inclinara hacia un lado y el escozor se extendió por su mejilla y mandíbula. Le ardía la piel, no solo por la bofetada en sí, sino por la humillación, el espectáculo público que estaba dando. David se quedó paralizado por un momento, aturdido, mientras su mente se apresuraba a procesar lo que acababa de suceder. La bofetada no era solo física. Era una declaración de que ella creía que podía golpearlo, humillarlo y marcharse sin consecuencias. Sus músculos se tensaron, cada parte de él quería reaccionar. Sabía lo que debía hacer, poner la otra mejilla y marcharse. Pero el fuego dentro de él no se lo permitió. No podía aceptar esto. Sin pensarlo demasiado, David levantó la mano y le devolvió el golpe. No fue con la misma fuerza, pero fue suficiente para enviar un mensaje claro. El contacto fue firme pero medido, una advertencia contenida en lugar de una represalia. Linda se tambaleó hacia atrás, se llevó la mano a la mejilla y tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un breve momento, hubo silencio, una quietud que pareció extenderse sin fin. Entonces explotó. Tú me has pegado. Gritó, con voz estridente y desquiciada. Eres un animal. Pagarás por esto. ¿Sabes siquiera quién soy? ¿Crees que puedes ponerme las manos encima? Te arruinaré. Sus palabras brotaron en ráfagas rápidas, cada una más fuerte y frenética que la anterior. Agitó los brazos frenéticamente, su rostro se puso rojo como un niño en medio de una rabieta. Miró a su alrededor, buscando en la multitud creciente una validación. Me atacó, gritó, señalando a David con dedos temblorosos y acusadores. Y me golpeó. Este matón cree que puede golpear a una mujer. Estás acabado. El pulso de David se aceleró a medida que más gente comenzaba a reunirse, algunos susurrando entre sí, otros levantando sus teléfonos para grabar. Podía sentir sus ojos sobre él, formando juicios en tiempo real. Había visto esto antes, como la percepción pública podía cambiar, cuán rápido podía ser considerado el agresor en una situación que él no había provocado. Su corazón latía con fuerza, pero trató de mantener la calma. Dio un paso atrás, calmando su respiración. Tú me golpeaste primero. No quería problemas, dijo serenamente. Linda, todavía agarrándose la mejilla, siseó como un animal herido. No he terminado contigo, escupió. David negó con la cabeza, con voz fría y firme. Ya terminé. Sin esperar a que ella respondiera, se dio la vuelta y se alejó. Todavía le dolía la mejilla, el pulso seguía acelerado, pero siguió avanzando hacia la tienda. Detrás de él, Linda seguía gritando, sus palabras perdían coherencia a medida que su rabia se descontrolaba. ¿Y ya terminaste? ¿Me escuchas? ¿Y ya terminaste? Chilló. David no miró atrás. Las puertas automáticas de la tienda se abrieron y entró en el silencioso zumbido del aire acondicionado. En el interior, la atmósfera contrastaba marcadamente con el caos que acababa de dejar atrás. Las conversaciones apagadas de los compradores y el pitido de las cajas registradoras creaban un aire de normalidad que parecía casi surrealista.
Agarró el asa de un carrito de la compra, con los nudillos blancos mientras intentaba calmar su corazón. Mientras avanzaba por los pasillos, el altercado se repetía en su mente, cada palabra, cada gesto, como un rollo de película que no podía apagar. El dolor de la bofetada aún persistía en su mejilla, pero peor era el peso de sus palabras, que lo oprimían con fuerza. Chico. La palabra estaba cargada de veneno, un intento deliberado de despojarlo de su dignidad. No importaba cuántas veces se enfrentara a situaciones como esta, la absoluta fealdad de la situación siempre lo golpeaba con fuerza. Debería haberse marchado antes. Lo sabía, pero siempre pasaba lo mismo. Las personas como Linda creían que tenían derecho a decir y hacer lo que quisieran, confiadas en que se saldrían con la suya por ser quienes eran y por lo que él era. Era agotador. Ese constante acto de equilibrio entre dejar pasar las cosas y defenderse era una batalla que nunca quiso librar, pero que no podía evitar. Y, al final, sabía que tal vez no importara lo que hiciera. Mientras se estiraba para coger una hogaza de pan, David se detuvo, con la mano suspendida en el aire. Su mente no estaba en la tienda. Seguía en el aparcamiento, atrapada en el calor de la bofetada de Linda y sus palabras llenas de odio. Sacudió la cabeza, intentando centrarse en la tarea que tenía entre manos. Pan, leche, huevos, solo lo esencial. Por eso estaba allí. Nada más. Cuando David extendió la mano para coger una hogaza de pan, su mano vaciló en el aire. Su cuerpo estaba en la tienda de comestibles, pero su mente estaba de nuevo en el aparcamiento, repasando los insultos de Linda y la bofetada. Todavía podía sentir el dolor, no solo en la mejilla, sino en lo más profundo de su orgullo. La multitud que estaba afuera lo había estado observando, y él sabía lo que habían visto, un hombre negro discutiendo con una mujer blanca. Podía sentir sus juicios silenciosos, los cambios sutiles en sus expresiones cuando ella gritó, acusándolo de golpearla, aunque ella lo había golpeado primero. Su bofetada había sido una respuesta contenida, apenas una fracción de la fuerza que ella había usado, pero eso no importaría. Nunca importaba. Colocó el pan en el carrito y siguió adelante, tratando de concentrarse en sus compras. Sin embargo, mientras avanzaba por los pasillos, un tipo diferente de ira se apoderó de él. No era la furia ardiente de antes, sino algo más frío y mucho más familiar. Era la misma ira que sentía cada vez que alguien lo miraba como si no perteneciera a ese lugar. Cada vez que lo juzgaban no por sus acciones sino por su apariencia. No se trataba solo del lugar de estacionamiento o de la bofetada, se trataba de cómo lo había tratado desde el principio, como si estuviera por debajo de ella, como si no tuviera derecho a existir en el mismo lugar. Sus palabras habían sido una bofetada mucho antes de que su mano tocara su rostro. Al doblar la esquina, David agarró un cartón de leche y lo dejó caer en su carrito con más fuerza de la necesaria. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a una situación como esta, y no sería la última. Pero por alguna razón, hoy se sentía más pesado. Se había metido bajo su piel de una manera que no podía quitarse de encima. Había tratado de hacer lo correcto, alejarse. Pero el empujón, la bofetada, fue como si ella hubiera cruzado una línea invisible que él no podía ignorar. El recuerdo de la palmada en la espalda lo carcomía. No porque se sintiera culpable, no se sentía culpable, sino porque sabía cómo lo usarían en su contra. No había actuado por rabia, fue un reflejo, una reacción controlada. Sin embargo, Linda lo tergiversaría, gritaría más fuerte, se haría la víctima. Sabía cómo manipular la narrativa y usaría todas las herramientas a su disposición para hacerlo. Mientras David llenaba su carrito con lo esencial, su mente vagaba hacia una pregunta sombría, ¿y si los papeles se hubieran invertido? ¿Y si él hubiera sido el que inició la discusión, el que dio la primera bofetada? ¿Alguien le habría creído? ¿La multitud lo habría observado en silencio? En la cola de la caja, David seguía sumido en sus pensamientos. La cajera lo recibió con una sonrisa educada,
completamente ajena a la tormenta que se desataba en su interior. David asintió con la cabeza, apenas logrando concentrarse en el presente. Pasó la tarjeta, cogió sus bolsas y se dirigió hacia la salida. Pero en cuanto salió, un nudo familiar se le apretó en el estómago. No quería volver a su coche. La idea de ver a Linda, o descubrir cualquier problema que pudiera haber causado, lo llenaba de pavor. No podía quitarse de encima la sensación de que ella no había terminado. No parecía del tipo de persona que se marchara tranquilamente. David aceleró el paso cuando vio su coche y se le encogió el corazón. Incluso desde lejos, podía ver que algo iba mal. Aceleró el paso y, a medida que se acercaba, los daños se hicieron evidentes. Unos arañazos profundos y dentados marcaban el lateral de su coche. Parecía como si alguien hubiera cogido una llave y la hubiera arrastrado por la pintura, dejando surcos largos y odiosos en la superficie brillante. Se detuvo en seco, mirando fijamente con incredulidad. Apretó los puños a los costados mientras una oleada de ira lo invadía. Linda. Tenía que ser ella. Esto no era casual, era personal. Caminó hasta el costado de su auto y pasó la mano por los rasguños. Eran recientes. Ella debió haberlo hecho mientras él estaba adentro, probablemente riéndose para sí misma mientras lo hacía, pensando que había ganado. Casi podía oír su voz burlándose de él, su tono condescendiente destilando veneno. Su pecho se apretó cuando la ira regresó, esta vez más feroz. Los pensamientos tranquilos y reflexivos con los que había estado luchando se evaporaron. Esto ya no se trataba solo de palabras, ella había pasado a algo tangible. Este daño le costaría, no solo emocionalmente sino económicamente, y ella lo sabía. Lo había hecho para lastimarlo. David miró alrededor del estacionamiento, casi esperando verla cerca, regodeándose desde la distancia. Pero no había señales de ella. Por un momento, consideró llamar a la policía, pero dudó. Sabía cómo podría terminar esto. Ella tergiversaría la historia, se haría la víctima y lo pintaría a él como el agresor. No quedaban testigos que lo respaldaran, nadie que confirmara lo que realmente había sucedido. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de dudas, algo en su interior se negaba a dejarlas ir. Estaba cansado de dar marcha atrás, cansado de dejar que gente como Linda pensara que podían salirse con la suya. Cansado de ser el que siempre se marchaba. David se apoyó contra el costado de su auto, con los ojos fijos en los profundos rasguños. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras la ira y la incredulidad se arremolinaban juntas. No podía dejar pasar esto sin más, no lo haría. Durante 15 minutos, se sentó allí, pensando, enfureciéndose, mientras asimilaba la enormidad de la situación. Y entonces, como si fuera una señal, escuchó risas. Al levantar la vista, vio a Linda, apoyada despreocupadamente contra su todoterreno a unos cuantos coches de distancia. Su sonrisa satisfecha y petulante se extendía por su rostro como si lo hubiera estado observando todo el tiempo. «Oh, pobre de ti», se burló, con la voz llena de sarcasmo. «Parece que alguien estropeó tu preciado cochecito. Supongo que no deberías haber ocupado mi lugar, ¿eh?» David la miró fijamente, con la ira a flor de piel. Se enderezó y la miró a los ojos. «¿Crees que esto es gracioso?», preguntó en voz baja pero firme. Linda se rió de nuevo, más fuerte esta vez. «Oh, creo que es divertidísimo. ¿Y no puedes hacer nada al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Buena suerte con eso, simplemente te arrestarán y se pondrán de mi lado. Ustedes nunca aprenden». Sus palabras fueron como gasolina en un fuego que ya ardía. David sintió que le hervía la sangre y apretó los puños. Nunca había sido de los que arremetían contra ella, pero la tentación de decir algo, cualquier cosa para borrar esa mirada petulante de su rostro, era abrumadora. Dio un paso hacia ella, con la mente llena de posibles respuestas. Antes de que pudiera hablar, ella sonrió y lo incitó aún más.
adelante, di algo. Te reto. David sabía que debía elegir con cuidado sus próximas palabras. Sentía el peso de cada posible resultado sobre él. Podía ver cómo se desenvolvía la situación si le daba exactamente lo que quería. Pero entonces ella hizo algo que él no esperaba. Con una sonrisa dibujada en su rostro, Linda subió a su todoterreno y bajó la ventanilla, sin dejar de reír. Por un breve instante, David pensó que ella se marcharía. Pero entonces, sin previo aviso, puso el coche en marcha atrás y el sonido del metal al crujir hizo añicos el aire. Su todoterreno se estrelló directamente contra el parachoques delantero de su coche. Los ojos de David se abrieron de par en par por la sorpresa cuando el impacto lo sacudió. Linda lo miró y su risa resonó por todo el estacionamiento antes de salir a toda velocidad. David se quedó allí parado, incrédulo, mirando los daños, el parachoques aplastado, los restos destrozados de su compostura. Esto ya no era una simple venganza mezquina. Esto era la guerra. Sus manos temblaban cuando tomó el teléfono, la ira y la adrenalina corrían por sus venas. Marcó el número y la voz se le quedó en la garganta cuando la operadora contestó. Quiero informar de un incidente, dijo, forzando su tono a permanecer firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Una mujer acaba de chocar intencionalmente mi auto y se dio a la fuga. La estoy siguiendo ahora. El operador pidió detalles con calma y David rápidamente describió la camioneta de Linda, marca, modelo y color, junto con su ubicación. Sus manos agarraban el volante con fuerza mientras seguía su vehículo a una distancia segura. Su corazón latía con fuerza con cada giro. Lo último que quería era provocarla aún más, pero no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya. Mientras avanzaban por las tranquilas calles de los suburbios, su mente se llenó de dudas. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si la policía no se ponía de su lado? Había visto que esto sucedía antes. Pero esta vez se sentía diferente. Ella había ido más allá de los insultos y los rasguños, esto era algo más que su orgullo. Esto era una cuestión de justicia. Unos minutos después, aparecieron luces de policía intermitentes delante de él y David exhaló aliviado cuando el todoterreno de Linda disminuyó la velocidad. La policía la había interceptado en un semáforo en rojo. Aparcó a poca distancia detrás de ella y se quedó en el coche un momento para recomponerse. Todavía le temblaban las manos por la adrenalina, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando los agentes bajaron del coche, David observó a Linda a través de la ventanilla. Al principio, no se movió, pero luego empezó a agitar los brazos, sus gestos animados y su voz fuerte eran inconfundibles, incluso desde donde él estaba sentado. Ella ya estaba intentando distorsionar la historia, retratarse como la víctima. David respiró profundamente y salió de su coche, caminando lentamente hacia el lugar de los hechos. Los agentes ya estaban en la ventana de Linda, hablándole mientras ella hacía gestos frenéticos en su dirección. Su rostro estaba enrojecido por la ira y su voz sonaba lo suficientemente fuerte como para que David la oyera. «Y me ha golpeado», gritó, con un tono agudo y acusador. «Me ha atacado y ahora me está siguiendo, arréstenlo, soy yo la que está siendo acosada aquí». A David se le revolvió el estómago. Era exactamente lo que temía, que Linda tergiversara la historia para convertirse en la víctima. Pero esta vez había testigos y no iba a dar marcha atrás. Mientras se acercaba, uno de los agentes, el oficial Reynolds, se volvió hacia él. Su expresión era tranquila e indescifrable, lo que hizo que David tuviera la esperanza de que escucharan la verdad. «¿Qué pasó aquí, señor?», preguntó el oficial Reynolds con tono profesional. David inhaló profundamente, tratando de calmar su voz. «Estaba en un estacionamiento», comenzó, con el corazón todavía palpitando fuerte. «Esta mujer comenzó a gritarme por un lugar para estacionar. Las cosas se intensificaron, me empujó, me abofeteó y luego rayó mi auto mientras estaba dentro de la tienda. Traté de alejarme, pero ella no se detuvo. Y justo ahora,
golpeó intencionalmente mi auto con el suyo y se fue. Linda lo interrumpió inmediatamente, con voz frenética y aguda. Y mentiras, está mintiendo, me atacó, es peligroso. David apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma en su voz. Mi coche tiene arañazos, le dijo al agente. Se pueden ver los daños. Y ella me chocó por detrás hace unos minutos. El oficial Reynolds miró el auto de David y entrecerró los ojos mientras inspeccionaba las abolladuras y los rayones recientes. Echaremos un vistazo, dijo. Se volvió hacia Linda y agregó con firmeza, señora, salga del vehículo, por favor. La cara de Linda se puso de un rojo intenso mientras golpeaba el volante con los puños. No puedes hablar en serio, de verdad vas a escucharlo, mírame, soy yo la que ha sido atacada, exijo que lo arrestes ahora mismo. Salga del vehículo, señora, repitió el oficial Reynolds con voz firme. Linda miró a David con una expresión que mezclaba furia e incredulidad. Estás haciendo esto por él, ¿no? Espetó, mirándolo con veneno. Todo esto es culpa suya. Todos sois iguales. David se mordió la mejilla por dentro, obligándose a no reaccionar. Ese era su juego, empujarlo, provocarlo, hacerlo parecer el agresor. Pero él no iba a darle esa satisfacción. Finalmente, Linda abrió la puerta de golpe y salió, todavía despotricando. Esto es ridículo, yo no soy la criminal aquí, él es el que debería estar esposado. Los oficiales permanecieron tranquilos mientras la guiaban hacia un costado y comenzaban a hacerle más preguntas sobre el incidente. Linda continuó con su diatriba, señalando a David y gritando que él la había atacado, que ella era la verdadera víctima. Mientras David estaba allí, podía sentir el peso de todo aquello que lo oprimía, las acusaciones, las mentiras. Era una escena que ya había experimentado de distintas maneras antes y que le resultaba demasiado familiar. Pero esta vez, no estaba solo. Esta vez, la verdad estaba de su lado. Uno de los otros oficiales se acercó a David y le pidió que le contara los hechos con más detalle. David se lo explicó de forma clara y metódica, describiendo cada episodio, los insultos, el empujón, la bofetada, los arañazos en su coche y, por último, la colisión deliberada. ¿Tiene algún testigo del enfrentamiento inicial?, preguntó el oficial. David negó con la cabeza. Había gente en el estacionamiento, pero nadie entró. No estoy seguro de si alguien lo registró. El oficial asintió. Vamos a revisar las cámaras de seguridad de la tienda para ver si podemos obtener alguna grabación del estacionamiento. En cuanto a los daños en su auto, eso está bastante claro. En ese momento, la voz de Linda se alzó de nuevo desde donde estaba con el oficial Reynolds. Se lo está inventando todo, no puedes creerle a él y no a mí, está mintiendo. Su voz se quebró por la desesperación. David se tensó cuando el oficial Reynolds regresó, su expresión seria pero mesurada. Señora, dijo, volviéndose hacia Linda, tenemos pruebas suficientes para arrestarla por daños a la propiedad y agresión. Tendrá que venir con nosotros. El rostro de Linda se sonrojó aún más y todo su cuerpo pareció temblar de rabia. ¿Arrestándome? ¿Estás loco? Señaló a David con un dedo tembloroso. Él debería estar esposado, no yo, soy yo la que fue atacada. Por favor, señora, de la vuelta, dijo el oficial Reynolds con firmeza, dando un paso adelante. Antes de que pudiera terminar, Linda soltó un grito agudo y se abalanzó sobre David. Sus puños cayeron con fuerza sobre su hombro, tomándolo desprevenido. El impacto no fue abrumador, pero la pura audacia del ataque frente a los oficiales lo dejó atónito. ¿Crees que puedes arruinarme?, gritó. Linda gritó y volvió a golpear a David con furia. Sus nudillos rozaron el pecho de David y su furia era palpable. Su rostro se retorció en algo salvaje y casi irreconocible. Los oficiales intervinieron rápidamente y la agarraron de los brazos antes de que pudiera atacar de nuevo.
Pero Linda estaba fuera de control y se retorcía contra su agarre mientras palabras venenosas salían de su boca. No eres nada, ¿me oyes? Nada. No perteneces aquí, escupió. David dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos mientras observaba cómo los oficiales luchaban por someterla. Linda pateaba y se agitaba, sus gritos se volvían incoherentes mientras la esposaban. Soy la víctima, gritó, con la voz quebrada por la tensión. Mientras la arrastraban hacia el coche patrulla, su diatriba continuó. Todos se van a arrepentir de esto. Me quitarán sus trabajos. No pueden hacerme esto. El oficial Reynolds mantuvo la compostura y la apretó con firmeza mientras se acercaba. Señora, está arrestada por agresión y daños a la propiedad. Hemos terminado aquí, dijo con voz tranquila pero resuelta. Los gritos de Linda se volvieron roncos y entrecortados cuando los oficiales la empujaron hacia la parte trasera del coche patrulla. Su mirada llena de odio se fijó en David una última vez, con los ojos llameantes de pura malicia. No has ganado. Gritó a través de la ventana, con la voz apagada pero no menos cruel. Y ya verás. Te arruinaré, ¿me oyes? La puerta se cerró de golpe, interrumpiendo sus últimas amenazas, y el coche de policía se alejó. David se quedó allí, sin aliento y conmocionado. El oficial Reynolds se acercó a él, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Está bien, señor?, preguntó. David asintió, todavía procesando lo que acababa de pasar. Le dolía el hombro en el lugar donde Linda lo había golpeado, pero no era el dolor físico lo que persistía, sino lo absurdo de la situación. La pura profundidad de su ira ciega la había llevado a atacarlo frente a la policía. Estoy bien, respondió, aunque su voz sonaba tensa. Gracias. Registraremos su declaración, dijo el oficial Reynolds, entregándole una tarjeta. Puede comunicarse con la comisaría mañana si desea presentar cargos formales. Lo haré, respondió David, aún con el peso de la confrontación sobre él. Mientras los oficiales se marchaban y el sonido de la sirena se perdía en la distancia, David se quedó solo junto a su coche averiado. Se quedó mirando los arañazos y las abolladuras, los restos físicos de la furia de Linda. No se trataba solo del coche, la bofetada o incluso los insultos. Se trataba de algo más importante, ponerse de pie y negarse a permitir que personas como Linda pensaran que podían salirse con la suya. Él no había empezado esta pelea, pero estaba decidido a llevarla hasta el final. A la mañana siguiente, David entró en la comisaría, con los acontecimientos del día anterior todavía vívidos en su mente. La tensión en su pecho no se había disipado por completo, pero el silencioso zumbido de la comisaría le trajo una extraña sensación de calma. Estaba allí por una razón, presentar cargos contra Linda. Se acercó al mostrador de recepción, donde estaba sentada una joven oficial, que levantó la vista de su computadora cuando llegó. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó con voz profesional pero amable. Estoy aquí para presentar cargos por un incidente que ocurrió ayer, dijo David, sintiendo el peso de sus palabras. Hubo una agresión y daños a la propiedad. Di una declaración ayer, pero me gustaría presentar cargos formales. El oficial asintió y le entregó un portapapeles. Complete esto con su información y alguien lo ayudará en breve. Mientras David llenaba el papeleo, su mente se posó en el enfrentamiento. Aún podía oír los gritos de Linda, sentir el impacto de sus golpes y percibir el odio implacable que había escupido. El recuerdo estaba fresco, crudo, como si hubiera sucedido hace apenas unos momentos. No pudo evitar pensar en lo fácil que habría sido que las cosas hubieran sido diferentes. Si los oficiales no hubieran intervenido, Linda habría tergiversado la historia, como había intentado hacer desde el principio. Pero ahora, las cosas eran diferentes. La verdad había quedado al descubierto. No había forma de esconderse detrás de su derecho a todo, ni de manipular la situación para su beneficio. Él había mantenido la calma cuando ella perdió el control, y la ley se había dado cuenta.
Señor Carter, dijo una voz que interrumpió sus pensamientos. David levantó la vista y vio al oficial Reynolds caminando hacia él. Ver al oficial tan conocido le produjo una ligera sensación de alivio. Sí, soy yo, respondió David, poniéndose de pie mientras Reynolds se acercaba. Ven conmigo, dijo el oficial, indicándole con un gesto que lo siguiera. Terminaremos tu declaración y hablaremos sobre cómo te gustaría proceder. David siguió a Reynolds hasta una pequeña oficina en la parte trasera de la estación. La habitación era sencilla pero funcional, con un escritorio, algunas sillas y una computadora. El oficial Reynolds se sentó detrás del escritorio, abriendo archivos mientras David se sentaba frente a él. Entonces, ¿ha decidido presentar cargos contra la señora Meyers?, preguntó el oficial Reynolds, mirando a David mientras escribía. David asintió con firmeza. Sí. Quiero presentar cargos. Sí, quiero presentar cargos, dijo David con firmeza. Ella tiene que rendir cuentas por lo que hizo. El oficial Reynolds se reclinó en su silla y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Creo que está tomando la decisión correcta. Con las pruebas que hemos reunido, los daños a su coche, las declaraciones de los testigos y la agresión que ella le hizo frente a los agentes, hay un caso sólido en su contra. Al oír esas palabras, todo parecía real. Ya no se trataba de una simple discusión en un estacionamiento. Las acciones de Linda tenían consecuencias y David estaba decidido a llevarlas a cabo. No importaba cuánto le hubiera gritado que lo estaba arruinando, no iba a salirse con la suya. Mientras el oficial Reynolds seguía escribiendo el informe, el fuerte portazo de una puerta resonó en el pasillo. David miró hacia el lugar del ruido y se le tensó el cuerpo. Antes de que pudiera pensar más, se oyó una voz estridente y llena de rabia. La reconoció de inmediato. No puedes hacerme esto, dijo Linda. La puerta de la pequeña oficina se abrió de golpe y allí estaba ella, escoltada por otro oficial. Su rostro estaba deformado por la furia, rojo y salvaje mientras luchaba para liberarse de su agarre. El odio en sus ojos era inconfundible. Tú. Gritó, fijando su mirada en David. Se lanzó hacia adelante, apenas contenida. Estás tratando de destruir mi vida. Todo esto es culpa tuya. El oficial que la sujetaba se interpuso entre ellos y le bloqueó el paso. Pero Linda no se detuvo. Sus palabras salieron a borbotones, venenosas y crueles. Te demandaré, ¿crees que puedes arruinarme? Te arruinaré a ti. No eres nada, nada. David se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, pero mantuvo la distancia. Sabía que no debía dejar que ella lo provocara más. El oficial que sujetaba a Linda le hizo un gesto con la cabeza a la oficial Reynolds mientras comenzaban a apartarla, sus gritos resonaban en el pasillo. Todo esto por tu culpa. Continuó, agitándose entre sus brazos. Te arrepentirás de esto. ¿Me oyes? Te lo haré pagar. El oficial Reynolds suspiró y sacudió la cabeza mientras se volvía hacia David. Está aquí para su comparecencia. No esperaba que la trajeran tan pronto. David se sentó lentamente, tratando de calmar sus nervios. Incluso bajo custodia, incluso después de ser arrestada, Linda estaba consumida por el mismo odio y la misma sensación de superioridad que habían impulsado sus acciones. No había aprendido nada. No se preocupe, dijo el oficial Reynolds, notando la tensión en la expresión de David. Ella no se irá a ningún lado. Una vez que finalicemos los cargos, se enfrentará a algo más que una comparecencia formal. David asintió, aunque sus pensamientos seguían dando vueltas. Las palabras de Linda lo habían herido profundamente, pero se negaba a dejar que lo intimidara ahora, no después de todo lo que había pasado. Está bien, continuó Reynolds, presentaremos todo y te notificaremos cuando el caso avance. Hiciste lo correcto, David. David se puso de pie y estrechó la mano del oficial. Gracias. Aprecio todo lo que has hecho.
Solo hago mi trabajo, respondió Reynolds con una pequeña sonrisa. Buena suerte con todo. Nos mantendremos en contacto. Cuando David salió de la estación y salió al aire fresco de la mañana, sintió una extraña mezcla de alivio y determinación. Había tomado las medidas necesarias, había presentado los cargos y se había mantenido firme. Pero sabía que esto no había terminado. Habría un juicio, un enfrentamiento en el tribunal y no tenía idea de hasta dónde llegaría Linda para cumplir con sus amenazas. Aún así, David no se acobardaría. Había llegado tan lejos y estaba decidido a llegar hasta el final. Pasaron las semanas y finalmente llegó el día. David estaba sentado tranquilamente en la sala del tribunal, con el corazón firme pero la mente acelerada. La atmósfera era tensa y un silencioso zumbido de anticipación llenaba el aire. Echó un vistazo a la sala, filas de bancos, el estrado del juez elevado sobre ellos y un puñado de espectadores sentados a ambos lados. En la parte delantera, el equipo de la acusación estaba ocupado con los preparativos, mientras Linda estaba sentada en la mesa de la defensa. Su rostro estaba pálido, pero su mandíbula estaba apretada en desafío. No había hablado con David desde el día en la comisaría, pero el recuerdo de ella gritando, abalanzándose sobre él, todavía estaba fresco en su mente. Sus ojos habían estado desorbitados por la ira ese día, pero ahora estaba sentada con cara de piedra, negándose a reconocerlo, como si todo lo que había sucedido fuera de alguna manera culpa suya. David respiró profundamente y se obligó a centrarse en los hechos. Ya no se trataba de emociones. No se trataba de los insultos, la bofetada o incluso los daños a su coche. Se trataba de responsabilidad. Linda había cruzado la línea y ahora era el momento de que afrontase las consecuencias. Linda lo había agredido, había dañado su propiedad y había intentado manipular la situación para su beneficio. Pero ahora, todo estaba al descubierto para que el mundo lo viera. El sonido de una puerta al abrirse atrajo la atención de David mientras el juez entraba en la sala. «Todos de pie», gritó el alguacil, y todos se pusieron de pie mientras la jueza Patricia Simmons ocupaba su asiento. Era una mujer de actitud severa, con un aire de autoridad que dominaba la sala. David había leído sobre ella, era conocida por su imparcialidad, su enfoque sensato y su intolerancia a las excusas. «Tomen asiento», dijo la jueza Simmons con voz tranquila pero firme. La sala quedó en un silencio absoluto mientras todos obedecían. El juicio comenzó con los alegatos iniciales. La fiscalía expuso los cargos contra Linda: agresión, daños a la propiedad y alteración del orden público. David escuchó atentamente mientras la fiscal, una joven perspicaz llamada señora Collins, detallaba metódicamente las acciones de Linda. Cada palabra era precisa y profesional, y pasaba por alto el peso emocional de la situación para centrarse en los hechos. «El señor Carter simplemente estaba tratando de seguir con su día», dijo Collins al jurado. «No hizo nada para provocar esta agresión». La señora Meyers, por otro lado, optó por agravar la situación. No solo dañó la propiedad del señor Carter, sino que también lo agredió físicamente, no una, sino 2 veces, a plena luz del día, frente a testigos e incluso en presencia de las fuerzas del orden. «Estamos aquí hoy porque la señora Meyers debe rendir cuentas por sus acciones». A continuación, el abogado de Linda, un hombre mayor de voz suave y canoso, se puso de pie para la declaración inicial de la defensa. «La señora Meyers lamenta profundamente los hechos que ocurrieron», comenzó, mirándola de reojo. «Actuó por frustración, pero no es la criminal que este caso pretende presentar. Es una madre, un miembro de esta comunidad y alguien que estaba teniendo un mal día, un día que se salió de control. Pedimos al jurado que considere el contexto de la situación, la presión a la que estaba sometida y que encuentre compasión y comprensión por este incidente aislado». David se mordió la mejilla por dentro. Compasión. Siempre pasaba lo mismo cuando personas como Linda cometían errores. Siempre se pedía comprensión, indulgencia, excusas. Pero cuando se trataba de personas como él, la historia cambiaba.
Ya no se trataba tanto de empatía como de juicio. El juicio siguió adelante con los testimonios de los testigos. Algunos transeúntes que se encontraban en el estacionamiento fueron llamados a declarar. Describieron la discusión entre David y Linda, la escalada de violencia y cómo Linda lo había atacado físicamente. Sus relatos coincidieron con los de David y confirmaron lo que ya se había documentado en los informes policiales. Luego, le tocó a Linda subir al estrado. Se acercó al estrado de los testigos lentamente, con la cabeza bien alta, aunque su expresión seguía llena de indignación obstinada. Acomodó su asiento, juntando las manos con fuerza frente a ella mientras su abogado comenzaba a interrogarlo. Señorita Meyers, empezó a decir su abogado con delicadeza, ¿puede describir lo que ocurrió el día del incidente? Linda dejó escapar un pequeño suspiro antes de responder, con voz suave y casi suplicante. Estaba teniendo un día terrible, dijo. Había ido a la tienda y cuando vi el lugar para estacionar, pensé que finalmente podría tomarme un descanso. Pero entonces el señor Carter se detuvo. Salí para enfrentarlo y lamento lo que sucedió después. ¿Por qué te arrepientes?, le preguntó su abogado. Lamento haber perdido los estribos, respondió ella, con la voz ligeramente temblorosa, lo que hacía gala de un cierto remordimiento. Pero lo que la gente no parece entender es que el señor Carter también me dio una bofetada. No fui la única que empeoró las cosas. Él me devolvió el golpe de inmediato. Ahí estaba, el giro que David había estado esperando. Linda estaba una vez más tratando de retratarse como la víctima, como si la reacción de David hubiera sido de alguna manera equivalente a la violencia que ella había iniciado. Su abogado sintió con simpatía y se volvió hacia el jurado. La señora Meyers reconoce sus errores, pero no podemos ignorar el hecho de que el señor Carter también reaccionó físicamente. No fue un altercado unilateral. Un murmullo recorrió la sala del tribunal cuando el abogado de Linda tomó asiento. La señora Collins no perdió tiempo en levantarse de su asiento, con toda su atención fija en Linda. Señorita Meyers, empezó a decir con voz firme, usted afirma que el señor Carter la abofeteó. Pero ¿no es cierto que él solo lo hizo después de que usted lo abofeteara primero? Linda se movió en su asiento, su confianza anterior vaciló un poco. Sí, admitió, pero aún así me golpeó. Y no era también cierto, continuó Collins, inclinándose ligeramente hacia adelante, que la bofetada del señor Carter no fue un ataque agresivo y premeditado, sino más bien una acción refleja en respuesta a su agresión. Linda dudó un momento y miró a su abogado como si buscara una salida. Supongo que fue una reacción, tartamudeó. Responda la pregunta, señorita Meyers, insistió la señora Collins, con tono firme pero controlado. Sí, murmuró finalmente Linda, ahora con voz más tranquila. Fue una reacción. La señora Collins asintió y se volvió para dirigirse al jurado. Entonces, ustedes admiten que el señor Carter no inició la violencia física. Simplemente reaccionó al ser atacado. La señora Collins continuó, la bofetada del señor Carter no fue un ataque agresivo ni premeditado, sino una acción refleja en respuesta a su ataque. Linda dudó, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su abogado, claramente buscando un salvavidas. Responda la pregunta, señorita Meyers, insistió la señora Collins con voz firme. La bravuconería de Linda se desmoronó aún más y su voz bajó mientras murmuraba, supongo que fue una reacción. Sí, dijo Collins asintiendo con firmeza y mesura. Entonces, usted admite que el señor Carter no inició la violencia física. Simplemente reaccionó al ser atacado. Antes de que Linda pudiera responder, la señora Collins se volvió hacia el juez. Señoría, me gustaría llamar a un testigo para que aclare la naturaleza de la bofetada a la que se refiere la señora Meyers. Un momento después, un hombre de mediana edad que se encontraba en el estacionamiento durante el incidente subió al estrado. Por favor, diga su nombre ante el tribunal, ordenó la señora Collins. Ben Teller, respondió el hombre, mirando brevemente al jurado antes de volver su atención a la señora Collins.
Señor Teller, usted estaba presente en el estacionamiento el día del incidente entre el señor Carter y la señora Meyers, ¿correcto?, preguntó la señora Collins. Sí, lo vi todo, respondió. ¿Puedes describir lo que viste en relación con el altercado físico?, le preguntó. Jeffrey asintió. Bueno, vi a la señora Meyers acercarse al señor Carter. Le estaba gritando muy fuerte. No pude escuchar cada palabra desde donde estaba parado, pero estaba claro que estaba molesta. Luego lo empujó y, cuando él no reaccionó, lo abofeteó en la cara. Fuerte. Fue entonces cuando el señor Carter respondió con una bofetada. Pero fue diferente. No fue agresivo, fue más como si solo estuviera tratando de evitar que ella lo golpeara nuevamente. La señora Collins se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Diría usted que la bofetada del señor Carter fue una reacción en lugar de un intento de agravar la situación? Por supuesto, dijo Jeffrey sin dudarlo. Fue leve. No parecía que quisiera hacerle daño. Fue más bien un reflejo, solo para defenderse. Gracias, señor Caldwell, dijo Collins, volviéndose hacia el jurado. Lo que hemos escuchado del señor Caldwell, un testigo neutral, confirma que la acción del señor Carter no fue un acto de agresión, sino una respuesta defensiva al ataque de la señora Meyers. El abogado de Linda se movió incómodo en su asiento mientras la señora Collins regresaba a su lugar. El jurado permaneció sentado en silencio, asimilando el testimonio y las pruebas. Un murmullo silencioso recorrió la sala del tribunal cuando el juez anunció un breve receso antes de los alegatos finales. David se puso de pie y estiró las piernas, sintiendo una mezcla de expectación e inquietud. Ya casi había terminado. Pronto, el jurado decidiría si Linda afrontaría consecuencias reales por sus acciones. Cuando el tribunal volvió a reunirse, ambas partes presentaron sus alegatos finales. La señora Collins fue aguda y precisa, y no dejó lugar a dudas en las mentes de los jurados. En contraste, el abogado de Linda apeló una vez más a la emoción, pidiendo al jurado que considerara el lado humano de sus acciones. Pero David sabía lo que realmente estaba en juego. No se trataba de días malos ni de aspectos humanos. Se trataba de justicia. Horas después, el jurado regresó con su veredicto. La sala quedó en silencio mientras el presidente del tribunal se levantaba para hablar. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada, Linda Meyers, culpable de agresión y daños a la propiedad. El rostro de Linda palideció cuando finalmente perdió la compostura. Sus manos temblaron levemente en su regazo y permaneció inmóvil, sin poder moverse, sintiendo el peso de las palabras. La realidad de sus acciones finalmente la había alcanzado. David exhaló lentamente y sintió alivio. Pero no se trataba solo del veredicto, sino de algo más importante, se trataba de defenderse y demostrar que, sin importar cuántas personas como Linda intentaran derribarlo, no lo silenciarían. Cuando el tribunal terminó, David se levantó de su asiento, con la cabeza en alto y sintiéndose más ligero que en las últimas semanas. Se había hecho justicia. La sala del tribunal estaba repleta de murmullos y de gente que recogía sus pertenencias, pero David permaneció inmóvil, dejando que el momento se asimilara. Linda había sido declarada culpable. El peso que había estado oprimiendo sobre él desde el momento en que ella le puso las manos encima por primera vez comenzó a desaparecer. Sin embargo, mientras el alivio se extendía por su cuerpo, había algo más tranquilo y más inquietante. Se había hecho justicia, sí, pero toda la situación le había dejado un sabor amargo en la boca. No se trataba solo de ganar el caso, se trataba de lo que Linda representaba, su odio, su derecho y su creencia de que podía tratarlo como menos que humano simplemente por el color de su piel. Un veredicto judicial no podía arreglar eso. Y ese pensamiento le dolió más que su bofetada. En el estacionamiento, cuando David salió del juzgado, una brisa fresca le golpeó el rostro. Se detuvo en las escaleras del juzgado, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, pero no logró aliviar el peso que sentía en el pecho.
El veredicto había puesto punto final a la parte legal de las cosas, pero emocionalmente estaba lejos de estar en paz. ¿Por qué existía gente como Linda? La ira bullía bajo la superficie, negándose a disiparse. Toda esta terrible experiencia, que le gritaran, le pegaran, se burlaran de él y lo atacaran, se debía al racismo profundamente arraigado en Linda. No lo veía como a otro ser humano, sino como a alguien a quien podía degradar y abusar simplemente por el color de su piel. ¿Y lo peor? Ese tipo de odio no era raro. Permanecía en las interacciones cotidianas, a menudo sutiles pero no por ello menos dañinas. Estaba en las microagresiones, las miradas de reojo, las suposiciones y, a veces, en momentos tan descarados como el que había hecho Linda. David apretó los puños, el recuerdo de la bofetada todavía le dolía, no solo en el rostro, sino también en la dignidad. Odiaba que personas como Linda caminaran por la vida con tanta facilidad, escupiendo su veneno sin pensarlo dos veces. La forma en que se había comportado durante el juicio, tratando de presentarse como la víctima mientras apenas reconocía el daño que había causado, lo enfermaba. Pero más que eso, le recordaba cuán prevaleciente todavía era este tipo de racismo. De niño, había escuchado historias como esta de sus padres, sus tíos y sus amigos. Él mismo lo había experimentado, las indirectas sutiles, los insultos ocasionales. Pero esto era diferente. Linda lo había atacado físicamente y lo había hecho con tanta confianza, como si supiera que podía salirse con la suya. El sonido de pasos que se acercaban sacó a David de sus pensamientos. La señora Collins, la fiscal, se acercó con una pequeña sonrisa de complicidad. ¿Cómo se siente?, preguntó en un tono profesional pero amable. David se encogió de hombros levemente. Supongo que me siento aliviado, pero no me siento tan victorioso como pensé que me sentiría. La señora Collins asintió con la cabeza en señal de comprensión. Es normal. Las victorias judiciales en casos como estos pueden resultar agridulces. Se trata de algo más que el veredicto, ¿no es así? David asintió. Sí. Es solo que, la gente como ella no desaparece. Incluso después de todo esto, Linda probablemente todavía crea que no hizo nada malo. Y hay muchas más personas como ella por ahí. Es frustrante. Su voz tembló, la frustración reprimida se desbordó. La señora Collins lo miró con simpatía. Lo sé. Desafortunadamente, las personas como ella no son raras y el sistema solo puede hacer hasta cierto punto. Pero lo que usted hizo hoy importa. Defenderse es importante. Lo sé, murmuró David, aunque el peso de la situación no parecía una victoria, sino una batalla que él no había pedido librar. Lo que pasa es que odio que esto siga sucediendo, que gente como yo tenga que seguir luchando por algo tan básico como el respeto. Estoy harto de esto. Tienes razón en estar cansada, dijo Collins, suavizando su expresión. Es agotador. Pero cada vez que alguien como tú se pone de pie y contraataca, marca una diferencia, incluso si no lo parece en un primer momento. David esbozó una pequeña sonrisa cansada. Gracias por todo lo que hiciste allí. Te lo agradezco. De nada, respondió ella. Cuídate, ¿de acuerdo? Y si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo. Con eso, ella le hizo un gesto cortés con la cabeza y se alejó, dejando a David solo en las escaleras del juzgado. Respiró profundamente y comenzó a caminar hacia su auto, el mismo auto que había estado en el centro de la tormenta en el estacionamiento. El daño había sido reparado, pero cada vez que lo veía, no podía evitar pensar en ese día. Los rasguños y las abolladuras habían sido representaciones físicas de la fealdad de Linda. Aunque el auto parecía nuevo otra vez, el recuerdo persistía. David se sentó en el asiento del conductor y permaneció sentado en silencio durante un momento. Su reflejo en el espejo retrovisor le llamó la atención. Se miró a sí mismo, se miró de verdad. El hombre que lo miraba estaba cansado,
cansado de tener que luchar solo para que lo trataran como un ser humano, cansado de que lo vieran como una amenaza o un objetivo simplemente por el color de su piel. No se trataba solo de Linda. Ella era parte de un problema mayor. El racismo no era un hecho aislado y poco frecuente. Estaba entretejido en la vida cotidiana. Se manifestaba de maneras sutiles, la forma en que la gente dudaba antes de sentarse a su lado en el tren o como los cajeros parecían especialmente sospechosos cuando pagaba con efectivo. Y luego, a veces, se manifestaba de maneras flagrantes y violentas, como cuando Linda le dio una bofetada en un estacionamiento y esperaba salirse con la suya. Los puños de David apretaron el volante, sus nudillos estaban blancos. No era justo. Nada de eso era justo. Y, sin embargo, ese era el mundo en el que tenía que navegar todos los días. La gente como Linda no iba a ninguna parte, y el peso de esa verdad lo oprimía como una piedra pesada. Odiaba que esa fuera su realidad. Odiaba que el color de su piel lo convirtiera en un blanco para gente como ella. Y, sobre todo, odiaba tener que seguir explicando por qué estaba mal, una y otra vez. Arrancó el coche, dejó escapar un largo suspiro y salió del aparcamiento. Las calles de la ciudad pasaron borrosas mientras su mente daba vueltas a su frustración. El juicio había terminado, pero la verdadera lucha, la lucha contra el racismo arraigado que personas como Linda llevaban consigo, nunca terminaría realmente. Mientras conducía, una punzada de tristeza lo invadió. Había ganado ese día, pero no lo sentía como una victoria. Se sentía como si simplemente hubiera sobrevivido a otro encuentro en una larga serie de batallas. Y sabía que habría más. Las personas como Linda no desaparecían después de un veredicto de culpabilidad. Seguían apareciendo, una y otra vez. David entró en su casa, con el cuerpo y la mente cansados por el peso de todo aquello. Apagó el motor y se quedó sentado en silencio por un momento. Pensó en lo que había dicho la señora Collins, que defenderse era importante. Tal vez sí. Tal vez fuera la única manera de seguir luchando contra personas como Linda. Pero en ese momento, todo lo que David quería era paz. No tener que luchar. No tener que justificar su existencia. Simplemente ser. Mientras salía del auto y caminaba hacia la puerta principal, se concentró en la pequeña sensación de alivio que le produjo saber que Linda había rendido cuentas. Pero la amargura persistía y sabía que pasaría mucho tiempo antes de que la ira hacia el mundo en el que vivía realmente se desvaneciera. Sin embargo, por ahora, había hecho lo que podía. Y por hoy, eso tendría que ser suficiente.